vamos a hablar de la palabra. La palabra es maravillosa, la palabra nos edifica, la palabra de Dios es tan hermosa. Y quiero leerte aquí en Romanos 8:28 y vamos a ir saltándonos algunos versículos. Y antes de iniciar, dispón tu corazón para que puedas recibir la palabra. Y dile a tu vecino, dispón tu corazón, Dios nos va a hablar, Dios nos va a hablar. Bueno, vamos a leer aquí Romanos 8:28 y dice así, mi encabezado dice más que vencedores. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿A quiénes? A los que aman a Dios, todas las cosas les sirven para bien. Vamos al número 30, al verso 30, ahí mismo dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y vamos al 31, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y vamos al 36. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes son todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, de Dios, que en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué dice aquí? Que ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo nos podrá separar de Cristo. Esta es una palabra tan hermosa que es para ti y para mí, y tenemos que apropiárnoslas, porque Dios nos las ha dado. Entonces, vamos a hablar algunos puntos, pero dice, cada uno de nosotros, y en la iglesia habemos dos tipos de personas. Hay personas que en la iglesia damos fruto, crecemos, avanzamos, pero hay otras que vienen las pruebas y se van. Se apartan de Dios, se apartan de la iglesia, se apartan de todo lo que pueda causar algún problema o situación. Sí, hay otros que vienen las pruebas, las superan y las llevan a más. Te sirven para crecer en carácter y te sirven para madurar. ¿De cuáles somos tú y yo? Si somos de los que damos fruto o somos de los que vienen las pruebas y mejor nos vamos, mejor huimos. Entonces tenemos ese dos tipos de personas en la iglesia. La vida cristiana es un constante crecimiento. Tenemos que ir creciendo, tenemos que ir avanzando, tenemos que ir madurando y tenemos que morir a nuestro yo. A nuestro yo. ¿Y por qué no oramos? ¿Por qué no le pedimos a Dios que nos dé gracia y que podamos apropiarnos de esta palabra? ¿Sí? Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno y hoy dispongo mi corazón para que tú vengas y hagas lo que tú quieras hacer en él, Señor. Yo te doy gracias por tu palabra, gracias porque tú eres bueno y porque tú tienes promesas hermosas para mi vida. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos viviendo tiempos tan difíciles, tiempos que no sabemos qué nos toque vivir más adelante, ¿verdad? Hay lugares donde hay guerra, hay muchos que padecemos de trabajo, no tenemos trabajo, tenemos problemas económicos, tenemos problemas con los hijos, tenemos situaciones de enfermedades tan difíciles en los hijos, en el esposo, en la esposa.
Y hay enfermedades muchas veces incurables que el doctor te dice esto no tiene solución. Y en el mundo hay más maldad que bondad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir nosotros estos tiempos que nos ha tocado vivir? Porque nos ha tocado vivir estos tiempos y tenemos que saber vivir estos tiempos. Pues en base a esto vamos a hablar de resiliencia. ¿De qué vamos a hablar? De resiliencia. Y Dios nos ha dado este don que es la resiliencia, pero quiero darte el significado de resiliencia. Dice, es la capacidad de mantener la fe a pesar de las dificultades. Es la capacidad no solo de enfrentar las situaciones difíciles, sino transformar esas situaciones difíciles en nuevos desafíos o en algo productivo y en nuevas oportunidades. ¿Qué más es? Es la capacidad que tiene un material de estar bajo presión y luego recuperar su estado. Es como este material que tú le pones presión, mucha presión, lo sueltas y vuelve a su estado normal. Esto es la resiliencia. Vuelve a su estado normal y así Dios quiere que seamos. Si viene la presión, si vienen las situaciones difíciles, si vienen los problemas, pero tenemos que volver a nuestro estado normal. Eso es resiliencia. ¿Qué más? Y esto es lo que Dios quiere para ti y para mí. Dios desea que tú seas resiliente. Dios desea que tú puedas soportar presión, porque la vida es una presión. En el trabajo te presionan. Y aun cuando tiene uno negocios también, ¿verdad? El trabajo te presiona, las situaciones difíciles nos presionan y estamos todos apachurrados, todos presionados y a veces no sabemos cómo quitarnos esa presión, pero hoy vamos a ver cómo, ¿sí? Entonces, eso es resiliencia. Martin Luther King decía, debemos aceptar la decepción finita, pero nunca debemos perder la esperanza. O sea, la esperanza nunca la podemos perder. Pueden venir las situaciones, pero siempre tenemos que tener una esperanza. Las situaciones difíciles son para que nosotros nos anclemos más en la palabra de Dios, más en su presencia. ¿Qué pasa con un barco cuando está anclado? Vienen tempestades, vienen las olas tan altas y no lo voltea, no lo mueve porque está anclado. Entonces tú y yo tenemos que anclarnos en Cristo para ser resilientes. ¿Qué más? La resiliencia es un regalo que Dios nos ha dado. A lo mejor tú decías, yo no sabía que tenía ese don de la resiliencia o la fortaleza que Dios me da, pero Dios nos ha dado ese don. Y la resiliencia es un don como la fe. Dios nos da una medida de fe a cada uno. Cada uno tenemos un don de fe. Pero ¿qué pasa con la fe? Yo tengo que ejercitarla para que crezca. Si tú quieres, por ejemplo, si tú vas a un gimnasio y quieres fortalecer tu músculo, ¿qué tienes que hacer? ¿Ejercicio para que ese músculo se fortalezca? Pues la fe y la resiliencia es lo mismo. Yo tengo que ejercerla, yo tengo que practicarla, yo tengo que vivirla. Entonces tenemos que vivirla. No es una capacidad exclusiva de alguien, o sea, todo mundo tenemos la resiliencia, todo mundo. Creyentes o no creyentes la tenemos. Pero nosotros como creyentes tenemos una ventaja y ahorita la vamos a ir viendo. Dice, ¿por qué en unos funciona y en otros no? Porque la multiplican, la practican, la llevan a la práctica en su vida, la viven. Y en los tiempos difíciles sale esa resiliencia que tenemos. Y quiero darte un ejemplo. Por ejemplo, había 2 soldados en la Segunda Guerra Mundial, que fueron encarcelados. El enemigo los tomó, se los llevaron encarcelados, los tuvieron en un
calabozo, y ahí nada más tenían una rendijita para ver la luz, y por debajo les pasaban lo que tenían que comer. Y había muchas ratas. ¿Cuánto les tienen miedo a las ratas? Son feas las ratas. Pero fíjate lo que pasó. Estaban los dos, más o menos la situación igual de su contexto de vida, más o menos era igual, muy parecido, pero entran, son encarcelados, pero uno, había una banquita y él se subía a la banquita y por la rendijita veía el cielo, veía las estrellas, veía el sol. No se enfocaba en las ratas. El otro se la pasaba viendo las ratas, tratando de que no lo mordieran, tratando de que qué me van a hacer, y se enfocó en las ratas. Salieron los dos, los rescataron. Uno salió trastornado, tuvo que ir al doctor porque salió mal de sus facultades mentales, y el otro salió, hizo su vida normal, se casó, tuvo familia. ¿Por qué afectó más a uno que el otro? Porque uno se enfocó en el problema y el otro se enfocó en la solución. Había una solución. Cualquier tipo de problema que tú estés pasando, cualquier tipo de situación que tú estés pasando, hay una solución. Muchas veces como cristianos o como hijos de Dios nos vemos como en un túnel, ¿verdad? Tan oscuro, las situaciones tan difíciles, que viene una y viene otra y no vemos nada, pero al final vemos la luz, y todo esto también pasará, o sea, no va a permanecer para siempre. Entonces, la Biblia nos habla de hombres y mujeres resilientes. Si tú te fijas, si tú lees la Biblia está llena de hombres y mujeres resilientes que soportaron las pruebas, que soportaron las situaciones. Y vamos a ver ahí en Job 1:8, vamos a ver la vida de Job. ¿Quién era Job? La Biblia dice que Job era un hombre recto, era un hombre santo, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que creía en Dios. Pero en el capítulo 1:8 ahí cambia la vida de Job. ¿Cuántos sabemos que la vida nos puede cambiar así? En un instante nos puede cambiar la vida. Pues la vida de Job cambió. En un día perdió todo, y todo es todo. Perdió sus hijos, perdió sus empleados, perdió su ganado, perdió todo lo que tenía Job. Y vamos a leer el verso 8, y dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Aquí me llama la atención. La Biblia dice que Satanás llegó a la presencia de Dios junto con los ángeles, y Dios le pregunta a Satanás: ¿has considerado a mi hijo Job? Dios está promoviendo a Job ante el diablo y le dice: él es temeroso, él es un hombre santo, él es un hombre que confía en mí. ¿Lo has considerado? Y Dios describe a Job como ese hombre santo, como ese hombre recto. Y tú dices: ¿cómo si era un hombre tan recto? ¿Cómo si era un hombre temeroso de Dios? ¿Por qué padeció todo esto? Porque todo esto tiene un propósito. Lo que tú estás padeciendo tiene un propósito. Enfoquémonos en el propósito. Enfoquémonos en lo que Dios quiere a través de esta prueba, de esta situación que tenemos. Y esto, como te decía, este problema no va a durar para siempre. Vamos al capítulo 9, dice: y respondió Satanás a Jehová. Fíjate lo que le responde Satanás a Jehová. Y dijo: ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todos los que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Qué le dice Satanás? Alrededor de Job hay un cerco,
alrededor de ti hay un cerco. Pero ¿qué pasa con ese cerco? Dios, conociendo a Job, y Dios te conoce a ti y me conoce a mí, sabiendo quién era Job, le da permiso al diablo que lo toque. Rompe ese cerco. O sea que el enemigo no va a poder tocarte más allá de lo que Dios lo permita. No lo va a poder hacer aunque quiera. Yo creo que, oye, ¿cómo sabía que tenía un cerco? Porque ya había intentado hacerle daño, ya había intentado tocarlo, porque sabía que no había podido, sabía que había ese cerco. El enemigo sabe que hay un cerco alrededor de ti. El enemigo sabe que no puede romper ese cerco si Dios no se lo permite. Entonces, podemos ver cómo Dios tenía protegido a Job y a sus hijos, pero había algo más para Job, había algo más para él. Y Dios tenía bendecido a Job, que era un hombre temeroso, y el diablo lo sabía. Por tanto, no pudo tocarlo más allá de lo que Dios le permitió. Y Dios permite esto, que venga la situación difícil para llevarlo a un mayor propósito. Así es de que no importa lo que tú estés pasando, no importa lo que estemos pasando, Dios no va a permitir que te toquen más allá de lo que Él pueda permitir. Y vamos a ver cuál fue la reacción de Job a través de este problema o esta situación. Y en medio de que vamos a ir hablando de la vida de Job, yo quiero que vayas viendo y que te vayas analizando tú mismo o ustedes mismos o nosotros mismos, cómo han sido mis reacciones en las situaciones difíciles. ¿Cuál ha sido mi reacción? ¿Cómo ha sido mi reacción? ¿Cuál ha sido mi respuesta a las situaciones difíciles? Porque las situaciones difíciles nos sirven para llevarnos a otros niveles en tantas cosas que Dios quiere, o que dejemos aún cosas, que dejemos cosas en nuestras vidas. Y vamos a ver cuál fue la reacción de Job. Vamos a Job 1, 20, del 20 al 22. Y dice así: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Cuál ha sido nuestra respuesta en las situaciones? Job corrió y adoró. Adoró. Job no fue un hombre que dijo, híjole, Dios no está conmigo. Él entendía que la situación que estaba pasando se postró delante de Dios y se puso a adorar. Y vamos al 21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y el 22 dice: y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job adoró en medio de la dificultad, no se quejó. Muchas veces nosotros, cuando tenemos situaciones difíciles, vamos y nos quejamos delante de Dios. Y decimos: ¿por qué, Señor? Si soy tu hija, si soy tu hijo, ¿por qué tengo que padecer esto? ¿Por qué tengo que sufrir esto? Aún te sirvo. Aún, Señor, voy y ayudo a los huérfanos, voy y ayudo voy a Alcohólicos Anónimos a hablar de tu palabra. O sea, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y nos quejamos delante de Dios. Nos quejamos ante Él. Muchos de nosotros en las pruebas y tribulaciones renegamos. ¿Qué pasó? Aquí vemos que Job adoró, pero si tú ves la historia también de Noemí y Elimelec, Noemí y Elimelec salieron de Belén porque había hambre. Había hambre, se fueron a Moab y pasa la situación. Se muere el esposo de Noemí, se mueren los hijos y Noemí regresa a Belén cuando se entera de que ya hay bendición en Belén. Cuando Noemí sale, el nombre de Noemí quiere decir gozosa, placentera. Pero Noemí cuando regresa amargada.
regresa amargada. ¿Por qué? Porque murió su esposo, murieron sus hijos. Dice, y fíjate lo que dice Noemí. Regresó a su pueblo y regresó amargada y dijo: porque el Todopoderoso me ha puesto en gran ofrenda, me quitó todo y me ha llevado a esta gran amargura. Ofrenda. ¿Qué dice Noemí? Jehová me ha quitado todo. Si ves la respuesta de Job, él fue y adoró. Noemí dice: Jehová me ha quitado todo y él me ha llevado a esta amargura. ¿Cómo vamos a responder en las situaciones difíciles? ¿Como Job o como Noemí, que llegó amargada? Inclusive cuando ella regresó en el pueblo, cuando regresó no la reconocían bien. Tú sabes que cuando tienes el gozo de Dios, tienes tu cara refleja ese gozo. Y cuando hay amargura, también refleja la amargura. Llegó tan amargada que ya ni la conocían. Decían, bueno, ¿sí será o no será? Porque llevaba una cara muy diferente. Entonces, ¿cómo queremos responder? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta en medio de las situaciones difíciles? ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Cuál va a ser mi respuesta? Tenemos que enfocarnos en el propósito. Siempre va a haber un propósito. ¿Sí? Pues, y Job sigue padeciendo, sigue sufriendo y pierde aún la salud. Dice que le llega una sarna maligna. ¿Tú te imaginas tanta comezón? Dice que aún agarró ¿cómo se dice? Un tiesto para rascarse. Imagínate la desesperación. Y vamos a Job 2, del 8 al 10. Vamos a leer ahí. Dice, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Fíjate, ¿qué le dice su mujer? Estás como estás. Perdimos a nuestros hijos, perdimos nuestro ganado, perdimos todo. Aún fíjate cómo estás enfermo, cómo te estás desesperado. Y todavía sigues creyendo, sigues con tu integridad creyendo en Dios. Dice, maldícelo y muérete. Y fíjate lo que dice el que sigue, dice, y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Nosotras mujeres tenemos que ser mujeres sabias aún cuando nuestros esposos pasan por situaciones difíciles, y también tenemos que ser, también como hombres tenemos que ser sabios de hablar sabiduría en los tiempos difíciles. Esta mujer fue una mujer fatua, una mujer que renegó de lo que les había pasado. Pero Job aún así siguió creyendo, siguió él siendo íntegro, siguió él confiando en Dios. Y luego van los amigos de Job, llegan y pues supuestamente iban a ayudarlo, ¿verdad? Iban a animarlo, y lo ven cómo está y lo acusan, le dicen que está padeciendo todo esto porque está en pecado, porque está haciendo algo mal. Y no siempre padecemos por pecado. Muchos aún cristianos creemos que cuando padecemos o gente padece es porque están en pecado. No siempre es así, no es una regla. Entonces tenemos que ser sabios. Imagínate, si tenemos ese tipo de amigos que aparentemente vienen a ayudarte, vienen a animarte y te acusan, pues ¿para qué quieres enemigos, no? Con eso nos basta y nos sobra. Y con la mujer fatua, o sea, ¿para qué queremos más?
Estamos en la prueba, estamos en la dificultad, estamos sufriendo, estamos padeciendo y todavía vienen y nos echan más leña al fuego, ¿verdad? Había un ejemplo, una anécdota. Había un hombre que tenía una burrita, que amaba tanto esa burrita, tenía unos ojos tan hermosos la burrita, la amaba tanto, pero ya no la podía tener. Ya no la podía tener y dice, ¿qué haré con la burrita? Y no sabía qué hacer. Y entonces dice, pues bueno, la voy a enterrar. Dice, no, pero ¿cómo la voy a enterrar? O sea, no. Dice, bueno, voy a hacer un hoyo, la voy a enterrar y voy a ponerme de espaldas para no verle sus ojos tan bonitos, ¿verdad? Que me causa ternura, y voy a echarle la tierra sin verla. Y ya hace eso, hace el hoyo, entierra, mete a la burrita y empieza a echarle la tierra. ¿Y qué crees que hace la burrita? La burrita le cae la tierra, se la sacude y se sube arriba de la tierra que cayó. Y él, como no está viendo, no sabe lo que pasa con la burrita, él cree que ya la está enterrando. Al final él acaba de poner la tierra y dice, ya, lo logré, logré enterrar la burrita, ya. Y voltea y ve la burrita arriba de la tierra. Así debemos de ser, como esa burrita que vienen y viene el dolor, vienen las situaciones, sacúdetela y vamos para adelante. Sacudámonos lo que nos está pasando y vamos para adelante, porque tenemos que seguir adelante. Entonces, vamos a Job 19, 25 al 27. Y dice así: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de desechar esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Fíjate, dice Job, después de que Dios sane, veré a Dios. Después de pasar la situación lo veremos. Dice, vamos al 27, dice, el cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. No importa la situación, no importa el dolor, lo veremos a Él. Veremos su gloria en nuestras vidas, veremos su gloria en ese problema, veremos su gloria en esa situación, lo veremos a Él si confiamos y si no perdemos la esperanza. Y fíjate cómo dice Job en el 13:15, dice así: y aunque Él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Dice, no importa si Él me matare, yo voy a seguir confiando, yo voy a seguir creyendo, yo voy a seguir estando firme. Y eso se llama, ¿cómo? ¿Cómo se llama? Resiliencia. Dile a tu vecino, tenemos que desarrollar la resiliencia. Tenemos que desarrollar la resiliencia. ¿Por qué? Porque esto tiene un propósito. Porque fíjate, el dolor que tengamos físico afecta a lo espiritual. Y lo espiritual afecta a lo físico. Por eso Dios nos quiere resilientes, porque la vida no es fácil para nadie. ¿O hay alguien aquí que diga, no, para mí la vida ha sido color de rosa? Aun cuando estamos en Cristo, la vida no es fácil, pero tenemos la ventaja que Él está con nosotros. Él no te va a dejar, Él no nos va a dejar, Él está contigo, no importa la situación, Él está contigo. O sea, podemos tener esa seguridad de que Él no nos va a dejar. Entonces, Job perdió todo, pero a pesar de todo esto, Job encontró un propósito en todo esto. Él sabía que había algo más. ¿Y cuál fue el resultado de esta prueba, de esta situación en la vida de Job? Vamos a ver a Job 42 del 1 al 5. Dice, y respondió Job a Jehová y le dijo,
Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamientos que se escondan de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo, fíjate lo que dice aquí. Oye y te ruego, dice, y de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. Job tenía algún conocimiento de Dios, pero a través de esta prueba, a través de esta situación, dice, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Cuán grande y grandioso era el propósito de Dios en la vida de Job. Aunque era un hombre temeroso, aunque era un hombre santo, había más para él, pero tenía que pasar por pruebas. Cuando nosotros venimos a Cristo, mucha gente cree que venir a Cristo vamos a vivir una vida color de rosa, sin problemas, pero no, vamos a tener situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque Dios quiere que crezcamos en carácter, que crezcamos en conocimiento, que lo conozcamos más a Él. Y luego todavía Job le dice en el versículo 12 del mismo Job que estábamos leyendo, del mismo 42, vamos al 12, ¿y qué hizo Job? Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Cuando tú y yo pasamos situaciones difíciles, Dios restituye, Dios restaura, Dios no nos destruye, Dios construye. Cuando nosotros pasamos por ese tipo de pruebas y situaciones, no es que Dios quiera destruirnos, no es que Dios quiera que suframos, no, Él quiere construir algo más firme, Él quiere construir algo más sólido en ti y en mí. ¿Cuál fue la respuesta de Job a esta prueba? Tuvo mayor conocimiento y revelación de Dios. Esos son los resultados de lo que pasó a través de esta prueba. Tuvo mayor conocimiento y resultado de Dios. ¿Qué más pasó? Su fe fue probada, porque fe no es fe si no es probada. ¿Qué más pasó con Job? Su fe fue probada y fue aumentada, ¿sí? Y tuvo un mayor conocimiento de Dios. Tenemos que conectarnos con Dios porque Él es nuestro creador. Él es quien nos hizo, Él es quien nos formó y nadie te conoce mejor que Él. Nadie conoce de qué pie cogíamos más que Él. Entonces tenemos que conectarnos con Él, practicar y crecer en lo espiritual, desarrollar nuestra fe, desarrollar el perdón, la esperanza y el amor. Entonces tenemos que desarrollar todos los dones del Espíritu Santo en nuestras vidas, que se reflejen. Debemos reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas y de esa manera vamos a ir desarrollando esa fortaleza, esa resiliencia que Dios nos ha dado. Tenemos que leer la palabra, pero no solo orar, meditarla. Porque muchas veces la leemos, pero no la meditamos. Entonces, esas son maneras. ¿Y qué otra manera puedo desarrollar la resiliencia? Congregándonos. Venir a escuchar la palabra, venir ¿por qué? Porque también la resiliencia va basada en que debemos de tener comunicación o comunión unos con otros. ¿Por qué? Porque ahí también se desarrolla la resiliencia, porque no somos iguales y ahí vamos formando también el carácter.
Muchas veces hay hermanitos, ¿verdad?, que también nos ponen el dedito en la llaga y duele, pero ahí Dios también está probándonos y formando ese carácter. Y ahí también desarrollamos la resiliencia. Entonces, tenemos que aprender a desarrollar la resiliencia porque es importante, porque la vida nos puede cambiar en un momento. La vida nos puede cambiar en un momento. ¿Cómo más? Enfocándome en el propósito de esa situación, de ese problema y no en el problema. Enfocándome cuál es el propósito que Dios, a dónde Dios me quiere llevar, a dónde Dios quiere que vaya a través de este propósito. Vemos en la Biblia tantas mujeres y hombres resilientes que tuvieron que pasar por situaciones tan difíciles, pero decidieron desarrollar esa resiliencia. Entonces tú y yo tenemos que aprender a desarrollar esa resiliencia que tenemos. A lo mejor dices, yo no sabía que la tenía, pero hoy entiendo y quiero desarrollarla. Porque eso nos va a dar la fuerza para vencer el pecado, para vencer las pruebas, para vencer toda tentación. Eso nos va a ayudar. Entonces, así como Job soportó, que a Job le llovió sobre mojado, como decimos nosotros, ¿verdad? Una tras otra. Y a veces nos pasa a nosotros, que tenemos un problema, una situación, y dices, todavía no salgo de esta, cuando ya estamos en otra. Pero todo tiene un propósito. Dile a tu vecino, todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Entonces, ¿por qué no nos ponemos de pie?